Hola, ¿qué tal? Yo soy Sem y hoy les traigo un tutorial de Python y hoy vamos a ver cómo, cómo configurar un entorno virtual en Python. Esta es una serie de tutoriales de Django. El objetivo de este primer tutorial es tener configurado lo primero para poder empezar a trabajar con Django. Entonces, sin más, pues vamos a ello. Bueno, lo primero, pues instalar Python. Vamos a instalar la versión 3 de Python. La versión 3 de Python pues puede ser 3.6, 3.7 o 3.8. Yo particularmente voy a estar trabajando en la versión 3.6, pero si ustedes instalan alguna superior a la 3.6 no hay ningún problema. La página oficial de Python, python.org, ustedes vienen aquí y descargan eh, la versión dependiendo de su sistema operativo. Yo actualmente estoy trabajando en Ubuntu 18, entonces por default ya venía instalado una versión de Python, venía instalada la versión 2.7 y la versión 3.6. Para instalarla, en caso de que no tenga la versión 3 de Python, es muy sencillo en Ubuntu, desde el repositorio directamente apt install Python 3 con los privilegios de root. Bueno, lo primero es tener instalado Python. ¿Cómo vamos a comprobar que ya tenemos instalado Python? En una terminal abrimos y ejecutamos directamente Python, guión medio, V mayúscula. En mi caso, al tener Python 2 instalado, el sistema por default toma Python a la versión 2. Entonces, para poder trabajar directamente con Python 3, pues yo escribo Python 3 V y esto me da la versión con la cual yo voy a trabajar. También tengo instalada la versión 3.8 que la descargué los repositorios directamente de la página de Python y lo instalé. Y vaya, pues instalé la versión 3.8. Entonces, yo para esta serie de tutoriales voy a trabajar con la versión 3.6. Ustedes también instalen la versión 3 de Python, 3.6, 3.7 o 3.8. Aquí está la página oficial y vaya, descargan dependiendo de su sistema operativo. Lo siguiente es que esta serie de tutoriales va a ser de Django. Vamos a hacer una pequeña aplicación y vamos a ir explicando conceptos tanto de Python como de Django. Entonces, la página oficial de Django, Django Project, que de hecho sería el inicio, y simplemente yo me fui a la parte de descarga. Django recomienda que utilicemos entornos virtuales para nuestras instalaciones. Bueno, incluso es una buena práctica de tener un entorno virtual para cada uno de nuestros proyectos de Python. Es una manera de encapsular los paquetes. Eh, por dar un ejemplo, yo tengo un proyecto en el cual estoy trabajando con Django 2.12, 2.11, perdón, en su versión 2.2, perdón, que es la versión, si no mal recuerdo, que viene con LTS, la versión 2.2. Y vamos a iniciar un nuevo proyecto en una versión 3. Vaya, vamos a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Considerando que tenemos dos proyectos en dos versiones distintas de Django. Entonces, un proyecto lo podemos tener en un entorno virtual en la versión 2 y otro proyecto lo podemos tener en un entorno virtual con la versión 3, hablando de Django. Los entornos virtuales también se pueden configurar para tener el intérprete de Python de la versión que nosotros requiramos. En este caso, puedes tener un entorno virtual con Python 2, un entorno virtual con Python 3 y vaya, sin ningún problema.
Entonces, venimos aquí a la página de Django, djangoproject.com, y le damos en la parte de descarga y nos dice que la versión más reciente oficial y estable es la 3.0.6. También tenemos el Get Started y vaya, aquí viene todo, ¿no? Todo lo relacionado a Django. Vamos a instalarlo directamente y vemos cómo se configura un entorno virtual. Esta página es la misma que yo tengo abierta acá, entonces aquí voy a regresar a la parte de la descarga y vamos a pasar a trabajar en esta. La instalación o la guía de instalación de Django. Para empezar nos pide que instalemos Python. Por aquí nos dice algunos detalles con respecto a las versiones de Python que podemos utilizar y nos manda directamente a la página de descargas de Python. Dice que el intérprete de Python nos debería demostrar algo similar a esto. Vamos a comprobar si en nuestro caso tenemos algo similar a eso. Si yo únicamente escribo sobre mi terminal Python, pues me va a abrir la versión 2.7. Entonces voy a abrir la versión 3. Y aquí lo vemos, versión 3.x.y, pues vaya, tenemos la 3.6.9. Y la versión de la librería GCC, pues tenemos la 8. Entonces, sin ningún problema, ¿no? Para salir del intérprete de Python, podemos hacerlo escribiendo exit. Bueno, como función con los paréntesis y nos saca, ¿no? Ya nuestra terminal del sistema. Lo primero, pues ya lo cumplimos. Lo segundo es configurar una base de datos. Esto lo vamos a omitir por el momento y pasemos a instalar Django. Y vamos a darle clic en la instalación de un release oficial. Este es lo recomendado por la documentación. Entonces vamos a seguirlo. Nos dice aquí que vaya, que tenemos que tener pip instalado. Entonces ese es otro complemento, otro software que tenemos que tener instalado, que es el gestor de paquetes de Python. Y nada, ¿no? Tener pip para instalar los paquetes de Python. Por aquí nos manda a la página oficial de pip para instalarlo. Y otra cosa que nos recomienda es tener configurado un entorno virtual. Esto es para tener aislado, como les mencionaba, los diferentes proyectos que nosotros podamos estar trabajando dentro de nuestra computadora. Entonces, pip, pues ya lo tenemos instalado. Aquí vamos a la página oficial y nos vamos a la parte de la instalación. Seguimos las instrucciones tal cual y lo instalamos. Aquí vienen, dependiendo del sistema operativo, y nos aventamos la instalación de pip. Una vez que instalamos pip, pasaremos a configurar el entorno virtual. En la documentación oficial de Python nos recomienda, o vaya, viene aquí una sección para los entornos virtuales y nos da aquí la instrucción de cómo podemos crear un entorno virtual. Esto yo tengo seleccionada aquí la versión 3.6, que es la que yo estoy trabajando. Ustedes aquí seleccionan la versión que van a utilizar. Y nos dice que para crear un entorno virtual, utilizando este comando, nos crearía un entorno virtual con el nombre de tutorial env.
Vamos a hacerlo para tener instalado nuestro entorno virtual para nuestro proyecto de Django. Lo primero, yo tengo creado un directorio en el cual voy a trabajar mi proyecto de Django. Yo les recomiendo que ustedes hagan un directorio específico para este proyecto y naveguen hasta él en la terminal. En mi caso, pues yo estoy en Dev. Cuando recién abro mi terminal, pues vaya, directamente me voy a la parte de donde tendría ubicado mi proyecto, mi carpeta que voy a destinar a mi proyecto de Django. Listo, estaría aquí. Entonces nos dice la documentación oficial que para crear un entorno virtual con Python 3 utilicemos pues Python 3. Y utilicemos el módulo virtualenv. Posterior a esto le asignemos un nombre al entorno virtual. En mi caso le voy a poner también virtualenv porque yo estoy destinando una carpeta específica para mi proyecto de Django. Entonces se va a llamar de la misma manera, virtualenv. No genera ningún problema ni nada de nada. Ahí está, se ejecutó y me creó mi entorno virtual. Antes de empezar a grabar este video, yo hice unas pruebas y este comando, al menos en Ubuntu, me decía que no se había creado el entorno virtual porque faltaban de instalar algunas cosas. Este es el error que a mí me arrojó. El entorno virtual no se creó satisfactoriamente porque no tengo instalado el Python 3-virtualenv. Entonces lo que hice pues fue instalarlo y ya con eso quedó resuelto. Vamos a regresar a nuestra terminal. En este momento me creó un nuevo directorio que se llama virtualenv y está dentro de mi carpeta que estoy destinando a mi proyecto de Django. Hasta aquí, si no tiene ninguna falla, ya tendríamos listo nuestra configuración. Bueno, tendríamos ya nuestro entorno virtual preparado para utilizar. Todavía no estamos en un entorno virtual como tal. Lo que sigue es activarlo, entrar al entorno virtual. Dice que para los usuarios que están en Windows, simplemente a partir del nombre que ustedes le asignaron, naveguen a scripts y activate.bat. En los sistemas Unix, ya sea Linux o Mac, dice que tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Entonces voy a seguir la indicación. Source y el nombre de mi entorno, env y activate, y damos enter. En ese momento en nuestra terminal aparece a la izquierda el indicador de que estamos dentro del entorno virtual. Si se fijan, aquí a mi izquierda se puso el entorno virtual en el cual yo estoy trabajando actualmente. Y vaya, así ya estaríamos dentro del entorno virtual. Bueno, hemos cumplido con los dos primeros puntos para poder trabajar con Django. Y vamos a proceder a hacer el tercer punto. Dice que después de crear y activar el entorno virtual, pues instalemos Django, ¿no? Yo no voy a ejecutar este comando. Voy a venir acá y voy a hacerlo con pip. Es exactamente lo mismo, simplemente aquí lo está trabajando como un módulo de Python y aquí lo está trabajando con el módulo directamente. Vamos a comprobar que nuestro entorno virtual pues en efecto
se creó con la versión correcta de Python. Como yo estoy en un entorno virtual que he creado con Python 3 y ya lo tengo activado, por default Python como tal, el intérprete estará dirigido a la versión 3. En este caso a la versión 3.6, que fue con el que yo creé mi entorno virtual. Bueno, esto ya queda para comprobar que en el entorno virtual en efecto tenemos instalada la versión 3. Podemos crear entornos virtuales tanto de la versión que nosotros queramos. Podríamos crear un entorno virtual con la versión 3.8 o un entorno virtual con la versión 2 o con la 3.7, etcétera, etcétera, y sería exactamente el mismo procedimiento. Entonces vamos a continuar con la instalación de Django. Les digo, yo no voy a instalar esto, yo no voy a correr o a ejecutar este comando, yo voy a instalarlo directamente con pip. Y para que todos tengamos la versión o la misma versión que está al menos en este momento disponible, vamos a instalarlo tal cual viene aquí. Pip install Django en su versión 3.0.6, que es el release que está actualmente. Ahí se está descargando todo lo necesario para hacer la instalación y aquí está, se instaló. Ok, está listo. Otro punto importante a tener es al momento de nosotros hacer una instalación de una versión de Django, asegurarnos de instalar la que más se adecue dependiendo del proyecto. Es decir, si yo voy a tener un proyecto que se va a mantener por un tiempo, pues me conviene instalar una versión LTS para tener un soporte extendido. Si se fijan, las demás versiones que no son LTS, pues tienen un soporte más limitado y vaya, para estar actualizando entre cada versión, pues no es muy práctico. Entonces mantenemos una versión LTS y simplemente vamos actualizando los parches de seguridad que nos otorga pues el mantenimiento extendido de la versión. Ok, ya tenemos instalado Django y vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar que en efecto tenemos instalado Django. Estábamos aquí, nos fuimos a la documentación para hacer la instalación y nos falta verificar. Para esto vamos a entrar al intérprete de Python, que como comprobamos estamos en la versión 3, porque estamos en el entorno virtual que instalamos con nuestra versión 3. Entonces hagamos la verificación. Import Django y posteriormente vamos a imprimir la versión de Django. Django.getVersion y vamos a ver qué es lo que obtenemos. En efecto, pues es la versión que nosotros acabamos de instalar. Con esto comprobaríamos que tenemos instalado Django, pero pues vamos a verlo funcionando en el navegador, ¿no? Dice aquí, bueno, hice la verificación y me voy al tutorial. Y dice aquí, esto ya no lo tenemos que hacer porque ya comprobamos nuestra versión. Entonces vamos a crear nuestro primer proyecto de Django. Me voy a llevar esta línea y voy a salir aquí del intérprete. Ya saben, es con exit.
también es en la plataforma de Linux es control D para salir del intérprete. Entonces ejecutamos el ejemplo así tal cual, simplemente vamos a verlo en el navegador. Vamos a ver qué dice esta, esta línea de comando. Nos dice que con el intérprete, vaya, con Django vamos a crear un proyecto que se llama MySite. Entonces lo creamos, ahí está, se creó. Si yo aquí doy ls, pues tengo mi carpeta de mi entorno virtual y tengo mi proyecto de Django, ¿no? Dice aquí que se crea, que si todo va bien, se crea un directorio con el nombre de MySite, que es el que viene aquí en el comando, y esta sería la estructura del proyecto. Bueno, vamos a brincar, a pasar un poco de largo de esta parte y vamos directamente a correr nuestro primer proyecto de Django. Para eso nos dice que dentro de, bueno, aquí todavía no estoy dentro del proyecto, entonces tengo que ir o navegar hacia el proyecto que acabo de crear, y dentro de este proyecto ya podemos hacer uso de el manage de Django para correr el servidor. Este script de manage es el que tiene todo lo necesario para configurar, administrar y hacer todo lo referente a Django. Entonces va a ser muy recurrente estarlo escuchando. Vamos a correr nuestro proyecto. Como vemos aquí ya está corriendo y está corriendo en el puerto 8000. Esta parte de aquí por el momento no le hagan, podemos ignorarlo ya que no vamos a trabajar todavía nada con respecto a base de datos, que es algo referente a conceptos de base de datos, que son las migraciones para crear todo lo que necesita Django para poder trabajar con una base de datos y aprovechar todo lo que ya nos da por default el mismo framework. Entonces dice aquí que está corriendo en localhost en el puerto 8000. Vamos a localhost en el puerto 8000. Y si todo va bien, tenemos corriendo ya nuestro primer proyecto de Django. Esta es la página que nos aparece sin hacer ninguna modificación más que únicamente instalar crear el proyecto y poner a correr el servidor de desarrollo. Entonces hasta aquí queda este tutorial. Si tienen alguna duda o algún comentario, pues ya saben, en la parte de abajo del video, en la sección de comentarios. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido y pues nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.